epístola que escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar meditando en esta mañana. Vamos a leer como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. El apóstol Pablo fue un hombre que al principio su nombre era Saulo de Tarso. Y al solamente oír el nombre de Saulo de Tarso, los cristianos le temían. Tenían temor porque era Saulo de Tarso. Por eso cuando Dios está tratando con él, aquel hombre, Dios le habla y ve, allá tengo a Pablo, le dice, tengo a Saulo, ve a orar por él. No le dice, ¿cómo voy a ir yo? Le dice, si él es el enemigo de la palabra, el enemigo del evangelio. No, le dice, ve, le dice, porque instrumento escogido me es este. Ahora Pablo en su ministerio, en su obra, ya desenvolviéndose como ministro de Dios, escribe las cartas de las iglesias que él anduvo visitando en el primer, en el segundo, en el tercer viaje. La iglesia de los Corintios fue una iglesia que recibió la palabra del Señor al igual que nosotros. Los corintios tuvieron muchas deficiencias, muchos problemas y hubo la necesidad de corregírselo a través de las cartas. Pero la segunda carta, donde hemos tomado ahora en el capítulo 2, Pablo quería darles a entender algo muy especial a los hermanos que estaban en Corinto. Y lo que quería era más a Dios gracias. Era por si se les había olvidado, era por si necesitaba que se les recuerde. Ahora hemos tenido bastante enseñanza a través de las alabanzas. Déjeme decirles que si Dios no nos hubiera revelado este evangelio, cualquiera de nosotros hubiera agarrado camino y se sale. Yo no aguanto esto, me voy, es que está fuerte. A Jesús le pasó y le preguntaron a Jesús, mira, le dije, no tienes cuidado. Las personas, los que te están viniendo a oír, le dice, se están yendo. Le dijeron a Jesús, porque tu palabra es muy dura. ¿Quieren irse ustedes también? Ahí está la puerta. Pero como somos un pueblo entendido, un pueblo que hemos nacido en una nueva criatura, que entendemos el propósito, entendemos que Dios quiere tratar con nosotros porque hay un lugar especial para nosotros. Por eso Pablo le dice más a Dios gracias. Los hermanos están agradecidos en esta mañana. Y yo sé que ustedes también están agradecidos. Es que son innumerables las bendiciones que Dios nos da. Pero ver, hermanos, que en este lugar, quizás aquí era un terreno árido, quizás cosechaban algún otro producto, no lo sé. Quizás había algún cañal, no lo sé, venían a trabajar, hacían algo para este cuerpo. Esta carne necesitaba algo, lo producían, ganaban su dinero, se iba. Pero Dios quiso que en este lugar fuera una tierra donde se viniese a sembrar para la vida eterna. Y por eso le damos gracias al Señor con la iglesia Monte Israel. Nos unimos al agradecimiento. La palabra nos dice que hay que reír con los que ríen. Así nos toca ahorita, pero no los deja hasta ahí. Hay que llorar también con los que lloran. Es que seamos nosotros de un mismo sentir, dice la palabra. El mensaje de esta mañana es
triunfando en Cristo. Nosotros éramos como un vehículo que iba directamente al hoyo del pecado, sin dirección y sin nada, a chocar, a estrellarnos, a pérdida. Directo, sin ningún resultado, ninguna dirección. Lo único que algunos iban llegando primero, pero ahí vamos nosotros en el mismo camino también. En la misma fila, sin ninguna esperanza. Pero déjeme decirle que Dios en su plan bendito tenía el propósito de enviar a su Hijo por nosotros. Y por eso Pablo le dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Ahora Cristo es el vehículo, Cristo está en nosotros, llevándolos al Padre. Mire qué tremendo es cuando alguien dice, ¿y qué es lo que hacen los hermanos ahí reunidos? ¿Qué es lo que tanto que cantan? Algunos critican. Ojalá que no hayan en la iglesia algunos que dicen, el hermano dice, tantos cultos que hacen. No pueden hacer otra cosa, pero es que nosotros sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Fíjense que Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hubo uno que le dijo, Señor, le dice, muéstranos. Al Padre le dijo, y eso no basta, le dice. Hay algunos acá que tienen años de estar en la obra. Quizás nunca han pasado a testificar, a cantar unas alabanzas, a decirle al pastor, mire, ¿cree que no me anota para una alabanza? Yo quiero cantar. No puedo, pero lo voy a hacer para el Señor. Pero aquel hombre le dice, muéstralos al Padre y nos basta. Y mire, Jesús le dice una respuesta un poco seria. Si fuéramos a nosotros, yo la sintiera duras, la palabra. Tanto tiempo, le dice, que he estado yo con ustedes. Hemos caminado juntos. Han ido conmigo y han visto las señales que yo hago. Han visto los milagros, las maravillas. Han visto las palabras que yo les he dicho. Y todavía no me habéis conocido. Dios nos ayuda a nosotros. Le damos gracias al Señor porque hasta este momento, desde que conocimos al Señor, ha habido un triunfo en nosotros. Y hasta este momento los triunfos no se van deteniendo porque un día más que vamos avanzando y la gracia de Dios nos está sosteniendo, es un triunfo para nosotros. El pueblo de Israel salió de Egipto con la esperanza de llegar a la tierra prometida, pero aquel pueblo desobedeció, todos quedaron postrados en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb, que fueron los únicos. Los demás llegaron y desanimaban al pueblo, pero dijo Dios, yo he visto en Caleb un espíritu diferente. Entonces Dios trató con ellos, ocupó a Josué como sucesor de Moisés, y cuando ya estaban los dos un poco ancianos, ¿verdad? Por eso la palabra dice, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cristo nos está llevando y hasta el momento que nos presente hasta allá, el Señor está con nosotros. No está físicamente, pero Él les dijo a sus discípulos, porque los discípulos estaban tristes, porque Jesús les decía, yo tengo que morir, yo voy a morir, voy a resucitar, porque mi trabajo se estaba terminando. Él les dijo así, ustedes se van a ir, les dijo ya por último, se van a ir a Jerusalén, les dice, y en Jerusalén les dice, esperaréis la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué venía a ser el Espíritu Santo? Ya se los había dicho, va a ser su consolador. Y Él los va a guiar en justicia, les va a guiar en amor, en doctrina, en todo lo que necesiten ustedes. Él va a ser su ayuda hasta el fin del mundo. Yo no los voy a dejar solos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros. Y cuando los dejamos mover por el Espíritu Santo, entonces estamos yendo en ese vehículo que es Cristo. Cristo fue el vehículo que nos llevó a nosotros
a poder acercarnos hacia el Padre. Por eso el escritor a los hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Pablo a los romanos le dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a hacer una función muy especial en nosotros. Y hasta el día de hoy la obra de Cristo no se detiene. Por eso los apóstoles predicaban con denuedo, predicaban la palabra, y aunque a muchos no les parecía, pero ellos seguían predicando. Iba llegando Pedro y Juan a la hermosa, vieron un cojo ahí, le dijeron, no tenemos nada que darte, pero lo que te damos, de lo que te damos, levántate y vete, le dice, en el nombre de Jesús. Y aquellos hombres que no entendían, y ustedes que están predicando, vamos a hacer algo, les dice, los vamos a dejar libres, pero ya no hablen más de Cristo, suficiente con lo que están haciendo. No pudieron callar, los vuelven a llevar al concilio y todos estaban listos, pero como estos hombres estaban para triunfar, igual que la iglesia Dios nos ha puesto para que vayamos de triunfo en triunfo. Cada día, cada momento que nosotros pasamos es un momento más que nos acercamos para la culminación de nuestra promesa. Ahorita todavía nos ven igual. Si alguien recibe al Señor, tal vez es alguien que andaba en la calle o está en el culto, cambió aquella persona, pero tiene igual la misma estatura, la misma complexión, el mismo hablar, no ha cambiado de hablar, come, bebe, duerme, trabaja, todo es igual. Pero viene el momento que va a haber diferencia. En ese momento va a haber diferencia, lo hablan los profetas. En aquel tiempo habrá diferencia en el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero hasta este momento, si nosotros estamos de la mano con Jesús, hay triunfo para con Dios. Pero no tenemos que soltarnos de Él, tenemos que caminar. Jesús lo dijo, no va a ser fácil. A nadie se le ha prometido cuando usted llega al evangelio, se le terminan sus deudas, se le termina todo. No, van a haber preocupaciones. Quizás cuando estuvieron aquí trabajando hubo algún momento que los hermanos dijeron, bueno, aunque sean las paredes que levantemos y el techo, y de ahí después así hacemos culto. Pero Dios le fue dando más. Y quizás algunos haber dicho, ¿y para qué están haciendo eso? Suficiente, algo chiquito. Yo tengo el ejemplo de mi pastor. Cuando él empezó a hacer el primer templo que tenemos como cocina, él cuenta que un hermano le decía, suficiente con esta casita que tenemos pequeña, ¿para qué va a ser tan grande? Le dice. Eran pocos los hermanos. Y dice que aún así hicieron. Es que siempre van a haber Tobías árabes ahí. Ahí van a ver esos Tobías que les dice, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Esos árabes que ahí, no, ¿para qué? Son débiles. Y eso que están haciendo, les decía, si una torre pasa ahí, les dice, se los va a derribar. Pero ellos sabían a qué estaban haciendo. Por eso Dios les dio el triunfo. Ahora nosotros en Cristo, cualquiera nos va a decir, ¿y por qué tanto? Pues nosotros sabemos en qué estamos invirtiendo. Quizás algunos de ustedes podrían estar en algún negocio o en algún otro lugar en este momento, pero está aprovechando más. Dios bendiga a los que nos ven también a través del Facebook. Damos bendiciones. Mas a Dios gracias, a nadie más. Cuando Dios le da la ley a Moisés, hay un mandamiento que le dice al Señor tu Dios. Adorarás y solo a Él servirás. No hay otro, ¿verdad? A Él es que le vamos a servir, y porque Él nos ha llamado a nosotros, ahora le damos las gracias a Él. No tenemos cómo pagarle nosotros. No tenemos cómo decirle, Señor, es que te quiero dar esto. No, incluso David le dijo, mira, le dice, de lo mismo que tú nos has dado, de eso mismo te damos nosotros a ti, le dice. Pero mire, allá estaba Juan y Pedro predicando y no se detenían, y dice que se levantó Gamaliel y les dijo, miren varones, les dijo, yo les voy a decir algo.
se levantó Teudas, se levantó Judas. Y ambos se levantaron y se levantaron algún número con ellos, les dice. Y cuando murieron ellos, hasta ahí se terminó. Se desperdigaron todos. Ahora yo les voy a decir algo. Si esta obra que está predicando, este evangelio que está predicando Juan y está predicando Pedro y estos hombres, le dijo, es de los hombres. Cuando ellos perezcan, ahí nomás se va a terminar. Pero si este evangelio que ellos están predicando es de Dios, le dice, nadie lo podrá detener. Y hasta el día de hoy, este evangelio nadie lo detiene. El diablo ha querido detenerlo, pero Dios nos ha llevado de triunfo en triunfo. La gloria es para Dios, la honra es para Dios. A Él sea la alabanza. Yo me admiro a ver hermanos que en la cama, pero yo sé en quién he creído, le dice. Y siguen adelante. Allá estaba Job. ¿Por qué no dejas el nombre de Dios? Le dice la mujer, le dice, niégalo, maldícelo, haz lo que quiera. Deja de servir a Dios ya, le dice. Mira cómo estás. Mira, le dice Job, desnudo salí, le dice, del vientre de mi madre. Y desnudo tornaré. Pero sea el nombre de Dios bendito. La iglesia tiene motivos para darle las gracias al Señor. Y ahora más por la obra redentora de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ya en su último suspiro, en su último momento de respirar, dijo unas palabras y dijo, consumado es, todo está terminado. Porque la obra de Él se estaba cumpliendo. Pero venía la promesa. Por eso aquellos hombres mandaron la guardia a cuidar el sepulcro. Allá en aquel sepulcro prestado pusieron el cuerpo de Jesús. Pero la palabra era que al tercer día Jesús iba a resucitar. Al tercer día iban las mujeres a buscarlo para ungir el cuerpo. Pero cuando llegan allá, la guardia estaba dormida. Cayó como muerta la guardia. Y dice que ahí llegaron ellas y lo que hallaron fueron a unos ángeles. Y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso Pablo a nosotros nos dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, ahora nosotros también hay una esperanza. Porque la palabra de Dios se cumple. Por eso le damos glorias a Dios, le damos la gracia por la obra redentora de Cristo. Y dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. El caso es que a veces nosotros se nos olvida y sacamos a Cristo. Se nos olvida que Cristo nos está llevando y nos dejamos llevar. A veces bien facilito los dejamos llegar. Pero Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar en lo que estamos fallando nosotros. Hasta este momento nosotros peligramos. Pero si estamos tratando la manera de servir a Dios, Dios nos va a ayudar. El Señor le dio los talentos a aquellas personas. Fue una parábola. Pero esa palabra se cumple en nosotros. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Usted sabe muy bien que el de 5 y el de 2 hicieron su trabajo. Pero el que le dieron 1, no, ese no. No, se fue mejor y lo envolvió y lo enterró. Si Dios nos ha llamado a nosotros es porque ha visto algo en nosotros. Aunque sea poquito, pero hagamos algo. Aquí dice, lo lleva y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A veces el olor, la palabra del Señor dice que
El paladar gusta la buena vianda y el oído distingue el sonido. Ahora vamos a trabajar con el olfato. El olfato usted es tan delicado que si llega a un lugar donde un olor no le agrada, usted tiene todo el derecho de protestar y hacer lo que usted quiera. Si se cambia de lugar, usted está en todo su derecho. Y va a decir, no, es que aquí no puedo estar, me puedo enfermar, dice. Y a veces no es que va a pasar nada, solo es el olor y dice, me puedo enfermar acá, dice. Hay algunos que hasta tienen síntomas ahí y mejor se van. Pero cuando usted llega a un lugar y siente un olor tranquilo, agradable, no se quisiera ir de ahí. Ahí quisiera mantenerse. Entonces dice uno, ay, siquiera aquí, así como dijera aquellos, ¿verdad? Cuando vieron a Jesús con Moisés y Elías. ¿Y por qué no hacemos aquí 3 enramadas? Le dice. Para que se queden acá. No, le dice. Es que no era el momento eso. Solo Jesús sabe que platicó con Elías y Moisés. Pero estamos hablando del olor. Ahora, si dice que somos olor grato para Dios, Dios está oliendo. ¿Qué olor estamos haciendo nosotros? Yo estoy de acuerdo que el hermano, la hermana, cuando viene para el culto, se vista decentemente y venga con una ropa bien presentada. Ya oímos al hermano que nos dijo, tampoco extravagante, porque eso no lo aprueba la Biblia. Ni vestidos costosos, en los dos sentidos, costosos en dinero y costosos para ponérselo también. Sino que seamos honestos, dice. Se va a ir usted a la iglesia, porque si a usted le dejan una cita en una oficina, ahí va uno, bien presentado, y va con los zapatos bien listos ahí, y va presentado, y dice, porque quiere dar una buena impresión. Así es el Señor con nosotros. Si usted viene para la iglesia, aunque no tenga que estrenar, pero el vestido ahí lo tiene bien mejorcito ahí, tráigaselo. Y si por ahí hay algo que se puede echar para que eche olorcito, écheselo también. A la par va a tener el Señor. Si usted se sienta a la par de un hermano, el Señor es el que está con usted allí. Porque el rostro del Señor, el Señor se demuestra en cada uno de nosotros. Él muestra el olor de su conocimiento. Primero quería hablar de lo físico, del olor físico, pero ahora del olor del conocimiento. ¿Cómo lo vamos a distinguir? A veces nosotros ocupamos la lógica y hay personas que dicen, ¿por qué no le hablas tú a él? No, es que muy enojado, muy mal me trata, dice. Entonces usted percibió y no ocupó olerlo, sino que lo percibió y dice, le vamos a llegar de esta manera y de la otra. ¿Se acuerda que David cuando iba huyendo se encontró con un hombre que se llamaba Nabal? ¿Qué olor expresaba este? Este olor de él era tosco, era rudo. Pero fíjense que la esposa de él no, era diferente. A veces el olor de nosotros, tenemos que percibir el olor de su conocimiento. Como nosotros podemos decir, cuando vean a la hermana ahí, esa muchacha, esa hermana, esa señora, quizás va a la iglesia porque saludó y es bien amable. Le dijeron, más que todo cuando usted va a alguna consulta al hospital, a la clínica y todo, y le dice, espérese, y empieza la persona y dice, a veces con el velito, con la manta, y empieza a renegar y a decir y va a la iglesia, dice, es evangélica, dice, a la iglesia Monte Los Olivos va, dice, a la iglesia Monte Israel va, dice. ¿Qué olor cree que dejó ahí? ¿Cree que le agradó a Dios? No, no le agradó, pero si dice, téngame paciencia ahí, muy bien, dice, ahí tiene la paciencia. Esos olores es lo que tenemos que nosotros emanar, olor de su conocimiento. El conocimiento de Dios es extenso y abarca una gran cantidad de conceptos, abarca amabilidad, abarca el perdón,
Abarca quizás la honestidad, ser honesto. Porque qué tremendo es cuando un hermano es hermano de la iglesia y hace negocio y no es honesto. Ahí da un olor que no es de Dios, no es del conocimiento de Dios, no es lo que enseñó Jesús. Dice, no, si es que, no se imagina, esta vaca da 20 botellas, le dice. Y se la compra aquel porque le compró la idea y llega allá y solo le da 3. Y me la vendió el hermano de la iglesia, dice. Y todavía para rematar, mire, ¿por qué no me da las otras 17? Es que usted no se las sabe sacar. Sigue añadiéndole más. Pero Dios nos va a ayudar a nosotros. El olor de su conocimiento abarca honestidad, abarca sinceridad, ser sincero, ser amable los unos con los otros. Jesús les dijo, ¿en qué nos conoceréis que somos sus discípulos? En amar los unos con los otros. Yo los amo, hermanos. A muchos de ustedes no los conozco, pero los amo en el Señor. En eso los conoceremos. Ese es el olor del conocimiento de Dios. Vino Jesús a enseñarnos ese conocimiento. Vio un leproso, la ley impedía que ellos se acercaran a los leprosos porque se iban a contagiar. Pero Jesús no, se acercaba a ellos. Váyanse, le dijo, y denle gracias a Dios, le dijo. 10 leprosos se sanaron. Y de ahí venía uno nada más, agradecido. Usted sabe la historia. Se murmuraban porque Jesús comía con aquellas personas que no eran de la línea de ellos. Comían y no se lavaban las manos, lo criticaban. Los mandaba a recoger espigas en día de reposo, infringiendo la ley, decían ellos. Y dijo Jesús en una ocasión, es que la verdad, dijo, es que los sanos no tienen necesidad de médicos, dijo. ¿Quiénes tienen necesidad de médicos? Los enfermos. Aquella mujer sirofenicia, ¿verdad? ¿Te acuerda usted de la historia? Esa mujer sirofenicia iba rogándole a Dios y le dice, mujer, le dice, no sabes que no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, le dice. Pero aquella mujer le dice, ay Señor, le dice, pero es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de tu Señor. La ley mandaba muchas cosas, pero ahora Cristo vino la gracia a nosotros. Y por gracia somos salvos nosotros. Y por esa gracia tenemos que dar un buen olor. La Biblia nos cuenta que cuando Israel iba saliendo de Egipto, Dios empieza a tratar con Moisés y le empieza a dar instrucciones cómo iban a ser las ofrendas que iban a dar. Y habían ofrendas de diferentes tipos. Habían ofrendas en la mañana, ofrendas en la tarde, ofrendas que eran al año, ofrendas que tenían que hacer las mesidas, todo tipo de ofrenda. Pero cuando la ofrenda era una ofrenda que llegaba con olor fragante ante Dios, Dios dejaba sentir su presencia en aquel lugar. ¿Sabe usted que como era ofrenda agradable, sucedió que cuando Salomón estaba edificando el templo, a Dios le agradó? Y cuando Salomón estaba edificando el templo, dice que empezaron los sacerdotes a ministrar. Y de repente una nube cubrió aquel lugar. Y dice que esa nube los cubrió y ahí estaba la presencia del Señor. Porque había olor de parte de Dios ahí que le era agradable. Ahora, porque para Dios somos olor grato de Cristo. El olor de nosotros no, si la Biblia dice que éramos una llaga. No era de una parte, sino que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Éramos los más vil del mundo. Pero en Cristo vino Cristo y nos hizo aceptos en el amado. Nos vistió y nos dio de su olor. Nos dio de su fragancia. Ahora cuando Dios ve a un hermano, una hermana, dice, ahí está el olor de mi hijo, dice. ¿Sabe por qué? Porque su hijo vino a darnos olor mediante la sangre que derramó en la cruz del Calvario.
Así es de que ahora, cuando una hermana humilde puede ser, y no ocupa quizás de que sea una hermana que tenga bastante aquí lo material, sino humilde puede ser, pero Dios la ve y la atiende. Ahí está el olor de Cristo, dice. Allá en el higuerón está el olor de Cristo, en el pilón. Yo estoy sintiendo que ahí hay olor de mi Hijo Cristo, dice Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, sentir ese olor a Cristo. Pero a veces el olor de Cristo lo empaña el olor de afuera. Porque el mundo tiene su olor. Y ese olor contamina. Pero aquí no está ese olor. Aquí está el olor de la fragancia de Cristo. En los que se salvan, ¿qué diferencia, verdad? No se puede mezclar. A veces uno va pasando por un lugar y qué olor es que siento aquí, pues dice. Es que no entiendo, dice. No distingo, dice. No entiendo yo. ¿Y tú qué decirle? Dice. Pero Dios no, Él bien sabe. Él bien sabe. Ah, no, es que aquí están los que son salvos. ¿Y por quién hemos sido salvos nosotros? Por Cristo. Y los que se pierden, Jesús le dijo allá en el Evangelio de Juan, dijo que algunos serán resucitados para vida y otros para muerte y condenación. Pero Dios nos ayuda a nosotros. Que el olor de la salvación se siente en nosotros. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. ¿Sabe usted que Jesús en una parábola estuvo explicando acerca de la fiesta que hizo un rey? Y dice que mandó a llamar a muchos convidados y a algunos les hizo la carta así directamente y empezaron a excusarse. Empezaron a excusarse. No, dijo uno, me acabo de casar. He comprado tal cosa, he comprado tal cosa. No había. Una hacienda, que bueyes. Entonces hagamos algo, le dijo a su consiervo, vayan a los caminos. Vayan a las encrucijadas. Ahí vayan a esos lugares donde nadie pasa. Y tráiganme al hermano, la hermana, el hermano. A todo cuanto encuentren, tráiganmelo. Porque la fiesta ya está preparada. Y esto hay que hacerlo. Las bodas del Cordero ya están preparadas. ¿Y sabe usted quién es el invitado especial ahí? Es la iglesia. Y toda aquella iglesia, ¿sabe que la novia cuando va presentándose hasta un vestido diferente lleva? ¿Usted se ha fijado usted cuando hay bodas? Lleva un vestido diferente y no la ve igual que las otras veces. Así la iglesia tiene que estar preparada. Porque viene el momento. Hasta este día nosotros batallamos, pero viene el momento que aparecerá, como dice Pedro, el príncipe de los pastores. Aparecerá el Rey de Gloria. Dice el salmista, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. En ese momento, hermanos, la iglesia tiene que estar lista. Así como recibió la orden allá el pueblo de Israel, aten sus sandalias, cíñanse sus cintos, estén sus lomos bien ajustados. Si alguien tiene ahí algo de comer, prepáreselo. Porque es hora de salida. Así la iglesia tiene que estar lista. Porque aparecerá en ese momento cuando Cristo venga por la iglesia. Y en ese momento se van a ir todos los que tienen olor a Cristo. Los que tienen olor a vida. Esos son los que se van a ir. Los demás no. Dios nos va a ayudar a nosotros. ¿Y quién es suficiente? ¿Sabe que en esa fiesta también hay una parábola que dice que estaban todos los convidados de bodas? Pero entró un amigo ahí que no estaba vestido de bodas. Y entonces pregunta el que está organizando ahí, amigo, le dice, fulano, le dice, ¿cómo entraste aquí tú? Le dice. No estando vestido de bodas, le dice, se pasó de los guardias. Es que del pastor, del ministro se puede pasar.
Sí, cualquiera puede decir yo soy listo, dice, pero ese anda oliendo más a otra cosa que a vida. ¿Por dónde entraría? Solo se sabe que quizás los porteros lo vieron un poco parecido y se le entró, pero el dueño de la fiesta bien lo distinguió. Sáquenlo, dijo, átenlo y tírenlo a las tinieblas, allá les tocó ir. Y eso fue para el olor de ellos. Aquí dice la palabra del Señor en el último versículo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí no creo que alguien venga y le diga, le voy a hablar de este otro libro. No, se le habla palabra de Dios. No con gran extravagancias. Quizás no haya aquí un predicador que venga y diga, es que yo si me dan $1,000, me consiguen un hotel, me andan en un carro último modelo, llego. No. Hotel de el mejor que hay ahí en San Miguel, hermano Naín, y voy a predicar a su iglesia. No, aquí venimos con humildad, sabiendo que el que nos va a pagar es el Señor, no el hermano. Allá tenemos la recompensa. Y esa misma palabra es la que ahora se predica acá en este lugar. No venimos a hacer remiendos nosotros porque no los ha mandado el Señor a añadir a nosotros, sino a predicar. Ya cada quien se arregla con el Señor. Para mí un privilegio estar con ustedes. Me alegro estar compartiendo con ustedes. Hermano Naín, a todo su ministerio, a la iglesia. Dios les va a seguir dando aún más triunfos. Gracias por todo. Dios les bendiga.